Ok. Hemos visto en la clase anterior diferentes métodos de acceso al medio, alámbricos e inalámbricos. También en una clase anterior habíamos visto el video de Bob Metcalfe, donde, aparte de ser el creador de lo que son las redes de Internet ahora, nos daba todas las pautas de cómo había nacido esto y cómo ha evolucionado, considerándose hasta el Wi-Fi como una evolución del Ethernet IEEE 802.3. Si vemos la página de la IEEE, vemos que estos son los grupos activos todavía. De estos grupos activos, estoy mirando tarde. De estos grupos activos tenemos el 802.3, justamente Ethernet Working Group. Si entramos a ver vamos a ver que existe un montón de trabajo todavía que se está realizando a lo largo de las redes Ethernet. Entonces, fíjense, por ejemplo, que hay distintos subgrupos del 802.3 como grupos de trabajo que van trabajando sobre diferentes tecnologías. Por ejemplo, la primera de 25 gigabits, la segunda de 50 gigabits, hay otra que está trabajando en 400 gigabits, y así. O sea, podemos ver que hay un montón de grupos. Las letras que están por detrás, las características de las tecnologías, Ethernet ha surgido como 802.3 y nada más, pero luego de eso ha empezado a aparecer una A, una B, una C, tal como hemos visto en Wi-Fi, exactamente el mismo principio, y hemos ido o percibimos todas las que tenemos actualmente. Entonces, esta página nos muestra todo lo que está haciendo en torno al trabajo del 802.3. Este tipo de red, volvemos a repetir, ha sido creada por Metcalfe con Xerox, en todo caso, 76, y luego la red DICS, DEC, Intel y Xerox, han creado lo que era el CSMA/CD con el Ethernet de 10 megabits por segundo. Bueno, aquí un poco en la parte de historia vemos que Metcalfe en el 70 empieza su tesis de doctorado en Harvard, que tiene que ver con de qué forma se puede optimizar el protocolo de acceso al medio Aloha. Él mismo reconoce que ha sido una base para el trabajo que ha hecho. Ha buscado la optimización, sin embargo, esa optimización ha permitido tener un protocolo que ha estado funcionando, que funciona todavía, pero que ha estado funcionando por mucho tiempo con las redes. El protocolo CSMA/CD, como se ve en la diapositiva, tiene que ver como fruto, más o menos, de ese tipo de redes. Y el artículo que publican Box y Metcalfe, el 76, tiene que ver con Ethernet. Hay una gráfica de este artículo, o sea, el artículo mismo está publicado, pero hay una gráfica que es, digamos, clásica en las bibliografías que hablan de las redes de Ethernet. Aquí vemos que AlohaNet ha sido precursora de Ethernet. Esta es la gráfica. Esta es la gráfica que incluyen en el artículo donde empiezan a hablar de Ethernet. También en el video ustedes van a poder ver o han visto por qué le he llamado Ethernet. Fíjense que en la gráfica tenemos una línea amarilla que le llama el Ether. En este caso, para ellos, este Ether era un cable coaxial grueso. Luego tenemos transceivers, que vienen a ser una especie de dispositivos que permiten cambiar el media, cambiar la tecnología. Les he mostrado transceivers cuando hemos visto el cable coaxial a AUI. También les he mostrado transceivers cuando hemos visto fibra óptica UTP. Entonces, los transceivers son dispositivos que nos permiten cambiar de medios. Y este transceiver está uniendo a una tarjeta de red a través de un interface y un controlador a la computadora. Y todas estas computadoras están conectadas en bus, si se fijan. Este es el gráfico a mano que han hecho ellos para su artículo de esa época y que, aparte de ser clásico, nos muestra lo que es Ethernet desde su creación. Aquí tenemos la arquitectura original de Ethernet, en una topología en bus. Ahí está el Ether, el transceiver, la interfaz y la computadora conectada. El estándar DICS de la DEC, Intel y la Xerox ha permitido que de 2.94 saltemos a 10 megabits por segundo y este se ha convertido en un estándar, el 802.3, como les he mostrado en la página de esta organización.
Aquí tenemos otros estándares que en ese momento han empezado a trabajar, o han imperado, un poco antes, un poco después, no importa. El 802.4 y el 802.5. Estas dos corresponden a IBM y son redes en anillo lógico o anillo físico. Estos anillos justamente han dejado de funcionar, han perdido la batalla contra Ethernet, pero no han perdido la batalla contra este Ethernet que viene a ser una topología en bus, porque esta tenía dificultades. Han perdido la batalla contra la topología en estrella, que ha permitido que se pueda manejar de mejor forma las falencias que tenía y poder mejorar su rendimiento. Aquí tenemos los grupos de trabajo del 802. Claramente la gráfica nos muestra algunos que están remarcados en negro, que todavía estaban vigentes en la época cuando se ha hecho esto. Fíjense que dice activo o está invernando. Ahora, si ustedes revisan la página, nos damos cuenta que son muy pocos, prácticamente muy pocos, los que todavía están como grupos activos. Solamente son estos. Todos los demás han entrado en invernación. Pues fíjense cómo del 1 salta al 3 y del 3 al 11. Pues toda esa tecnología de por medio ha quedado ya de alguna forma obsoleta. A ver, vamos a tratar de saltar algunas cosas aquí. Este es importante. Aquí tenemos el modelo OSI, la estructura de las 7 capas, que viene a ser el estándar, no el estándar de facto que utilizamos, pero vamos a ver que estamos en la capa física y la capa de enlace. El tema que nos corresponde, justamente este tema 3, corresponde al nivel de enlace, aunque les había dicho que por un error de la OSI se considera como una subcapa. En la parte derecha pueden darse cuenta claramente que, por ejemplo, aparece una línea, un recuadro marcado en rojo que nos habla de la parte física y la de control de acceso al medio. Esas 3 subcapas, vamos a llamarle, que vienen a ser de la capa física y la mitad de la capa de enlace, corresponden al estándar Ethernet 802.3. La capa o la subcapa de enlace, la 802.2, corresponde a la parte de enlace propiamente dicho. Entonces, hay una división de capas entre física y enlace, sin embargo, internamente hay una integración de subcapas que hacen al trabajo del estándar Ethernet 802.3. ¿Está bien? Tenemos diferentes tipos de cableado que se han utilizado en Ethernet. El 10 base 5, habíamos explicado sobre esto, ha nacido con 10 base 5, con la idea de alcanzar 500 metros y que podamos llevar con cable coaxial, ¿verdad? Y que si teníamos 10 base 2, teníamos 185 metros, 10 base T con el par trenzado, 10 base F con la fibra óptica, y esto, bueno, ya les había explicado en la clase correspondiente, tenía que ver con la velocidad, la distancia y el modo de transmisión. Aquí tenemos el cableado Ethernet en el sentido de topología en bus y la topología en estrella en el lado derecho. Claro que estamos hablando siempre de una estrella, de una estrella sí, con un elemento intermedio llamado hub, concentrador. Entonces seguimos en la Ethernet clásica. El protocolo de acceso múltiple, ya les he explicado en el momento de lo que es el CSMA-CD, viene a ser desarrollado originalmente por Xerox y viene a convertirse en el estándar de la IEEE 802.3. Si bien seguimos utilizando el 802.3, el CSMA-CD normalmente ya no se lo usa cuando se utilizan switches. Entonces aquí tenemos cómo funciona el CSMA-CD. Ya hemos hablado sobre esto, no vamos a repetir esta parte, lo que me interesa es saltar un poco a lo que es Ethernet como tal. De forma tiene todo esto en el texto y en las explicaciones que hemos ido dando. Esta es la detección de colisión, también hemos hablado sobre eso. Hablemos de la trama. Les había dicho que para poder comunicarse en esta subcapa utiliza una serie de campos. Entonces, la trama es el conjunto de esos campos que viajan información. Esta trama normalmente incluye las direcciones MAC, las direcciones físicas de las tarjetas de red, para poder comunicarse. Existen 2 tipos de versiones. La primera se llama versión 2, romano, donde tiene una serie de campos. La primera preámbulo, el destino, el origen. Ahí en destino y origen ingresan las direcciones MAC. Luego tenemos el tipo y los datos como tal. La verificación que tiene que ver con que haya o no haya error
en este tipo de trama. ¿Está bien? Esta es una trama utilizada, la versión 2. La otra es la IEEE 802.3, que tiene una ligera variación. Si se fijan, el preámbulo aquí se divide entre preámbulo y un flag, esos 8 bits. Luego tenemos el destino y el origen, tenemos la longitud en vez de tipo, y tenemos los datos y el chequeo de la verificación de error. Entonces, no hay mucha diferencia entre estos dos. No hay mucha diferencia entre estos dos. Sin embargo, tienen diferentes usos. Entonces, les voy a mostrar estos dos tipos de trama en lo que es una captura de paquetes con Wireshark. Entonces, voy a revisar, a ver, protocolos. Vamos a calcular estos. Fíjense que aquí aparece la capa física, cuántos bytes están en el cable, y aquí aparece la trama Ethernet, Ethernet 2 romano. Si vemos internamente tenemos destino, fuente y tipo. Si revisamos la teoría, tenemos esto. Destino, origen y tipo. O sea, la parte de datos, el preámbulo, ya no lo toma el Wireshark, solamente nos está capturando esta parte. A diferencia de esto, la 802.3 tiene otros campos. Veamos en el Wireshark, necesitamos encontrarlo en... Bueno, ese es un Ethernet 2, ¿verdad? Pues vamos a ver cualquiera de estas. Necesitamos encontrar algún intercambio entre dispositivos. Justamente aquí. Aquí podemos ver, aquí tenemos la trama, aquí está el cable, 98 bytes sobre el cable, y aquí tenemos la trama IEEE 802.3 de cable. Y a continuación aparece la subcapa de enlace lógico, el siguiente tema. Este es el que nos interesa ahora. Si vemos, tenemos destino, fuente y longitud. Si revisamos la teoría, tenemos destino, fuente, longitud. Entonces, estos tres campos se muestran de la IEEE 802.3. ¿Está bien? Ethernet no ha sido diseñada para lo que usamos ahora. Es decir, no ha sido diseñada para utilizarse con protocolos TCP/IP. En su época, Ethernet utilizaba su propio protocolo. Entonces, que había sido creado con las redes Ethernet como tal. Las primeras redes de PC las han trabajado Nobel, si recuerdan bien la historia, y el protocolo era IPX-SPX. Entonces, el canal Ethernet permite transitar múltiples protocolos. El canal Ethernet no le corresponde a TCP/IP. El canal Ethernet no ha sido creado para Internet. El canal Ethernet es un canal de la capa física y enlace que hace que cualquier protocolo por encima pueda funcionar. TCP/IP, por ejemplo. TCP/IP, cuando les explicaba, les decía, su gran ventaja y por qué se ha convertido en un estándar de facto es que no le interesa la parte física. ¿Quién se hace cargo de la parte física? Ethernet. Y a través de Ethernet, TCP/IP puede funcionar. Claro que en su momento Ethernet ha funcionado con IPSPX, AppleTalk, con NetBEUI, etcétera, etcétera. Distintos otros protocolos que hemos visto que han sido parte de la historia. ¿Bien? Aquí tenemos las distintas versiones de 802.3. Fíjense que empezamos con Ethernet, Ethernet 72 a 2.85, 2.94 megabits sobre cable coaxial. Ethernet 2 romano, que viene a ser VIX ya, 10 megabits por segundo. Fíjense que aún se utiliza esta trama Ethernet 2 romano.
Luego la punto A, perdón, 802.3a, que viene a ser 10 base 2, la 3C, que viene a ser la 10 megabits por segundo, la 3D, que viene a ser sobre fibra óptica, la E, 1 base 5, sobre UTP, la 3I, la 3U, que viene a ser Fast Ethernet, 100 base TX, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo que ha habido una evolución en torno a la 802.3. Podemos ver, por ejemplo, 10 gigabits por segundo en cable coaxial, en cable par trenzado, es la 802.3 AM, y es del 2006, más o menos. Entonces, a ver, después de Ethernet surge Fast Ethernet, es decir, de 10 megabits por segundo saltan a 100 megabits por segundo. En Fast Ethernet ya aparecen los switches. Entonces, Fast Ethernet viene a ser como una transición entre lo que es hub y lo que es switch. ¿Está bien? Giga Ethernet viene a salir la 802.3Z en el 98, el 802.3AB, que permiten comunicarse a través de UTP o a través de fibra óptica. Tienen distintas normas. Aquí abajo tenemos la 1000 base LX, por ejemplo, 1000 base SX, que son fibras, y la 1000 base T, que viene a ser UTP. Tenemos gigabit en fibra óptica, las distintas caracterizaciones que tiene la fibra óptica para gigabit Ethernet. Tenemos la 10 gigabits que funciona sobre fibra óptica, le corresponde a la IEEE 802.3AE, el año 2002, y tiene que ver con que ahora las redes pueden extenderse como backbone, en el caso de la universidad, por ejemplo, de una LAN se convierte en una MAN sin problema, pero podría llegar a ser una WAN. Lo único que nos dificultaría sería el alcance y el costo de la fibra óptica, nada más. Entonces, de esta manera permiten alcanzar distintos espacios geográficos y permiten que podamos tener ya no una LAN pequeña en un edificio, sino una LAN extendida en una ciudad o en un país. Se podría manejar de esa manera. ¿Está bien? 10 gigabits también funciona sobre UTP. UTP en la categoría 7 justamente estamos hablando de esto. Entonces, ¿qué nos queda? Esto sería un repaso de lo que vendríamos a hablar de lo que es Ethernet. ¿Bien? Hemos partido de la Ethernet clásica y terminamos en la Ethernet conmutada. Hemos visto en la clase anterior algo que tiene que ver con switches. Cómo funcionan los switches. Ustedes tienen una práctica al respecto. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en cómo interaccionan los switches cuando se colocan en una red en forma conjunta. Vamos a hablar de algún protocolo que se llama Spanning Tree. Sabemos muy bien que para extender la distancia en una red utilizamos una cascada entre varios switches. Entonces aquí tenemos switches que han sido conectados. Pero ha sucedido algo. Tenemos ciclos. Fíjense que en esta parte hay un ciclo, en esta otra parte hay otro ciclo. ¿Qué implicaría tener un ciclo? Es decir, que un switch esté conectado directamente con otro e indirectamente a través de otros enlaces con el mismo. Entonces, este switch se conecta con este de aquí arriba por 3 direcciones. ¿Qué implica eso? ¿Qué permite eso? Primero, puede haber sido simplemente un error, pero lo otro puede ser redundancia, el querer generar redundancia en caso de fallas. ¿Qué es redundancia? Duplicar algo para que si falla la primera, la segunda pueda funcionar. Pero ¿qué sucedería si conectamos un switch de esta forma con otro, con 2 enlaces? Puerto 1, puerto 10, por ejemplo, no importa. Estamos generando un ciclo y enlaces redundantes. Pero sabemos muy bien que cuando la información tiene que viajar en un switch y aprenderse direcciones, hace broadcast. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué sucedería si hace broadcast para aprenderse direcciones? Mandaría por un lado y recibía por el otro. Y como recibe por el otro, mandaría por el otro lado. Y al final generaríamos una especie de congestión del tráfico tal que el switch dejaría de funcionar. Porque estaríamos haciendo que entre por un lado y salga por el otro. Y sería un ciclo sin fin. Entonces, ¿cómo evitamos este ciclo? Aquí tenemos justamente que A
está arrancando, se está encendiendo y quiere mandar a F. Aquí tenemos A y quiere mandar a F. Entonces A va a mandar a C. C no conoce la dirección de F. Acaba de conocer la dirección de A. Así que hace C, manda en broadcast por el lado izquierdo, por el lado derecho de C y por B. El lado izquierdo y el lado derecho reciben dos tramas. ¿Qué hace D? Manda el que está por el izquierdo, el que recibe por el izquierdo, lo manda en broadcast. Así que manda a E, a F y también por el lado derecho hacia C. C recibe por el lado derecho y manda en broadcast. Por B, por A y por el lado izquierdo. Lo que había recibido D por el lado derecho, también lo manda en broadcast. Por el lado izquierdo de C, por E y por F. Si se fijan, aquí se va a generar un ciclo sin fin, que va a hacer que los switches C y D colapsen. Entonces, si cometemos un error o simplemente queremos generar redundancia, necesitamos algún mecanismo que nos permita controlar esto. Claro que manualmente podemos desconectar uno de estos cables y no tenemos ninguna redundancia. Pero la idea es que nosotros queremos tenerlo conectado. Seguramente tenemos una distancia grande, no podemos acceder a esos switches y queremos que si falla uno, el otro entre en operación. Así nuestro sistema de comunicación jamás va a fallar. Entonces, para hacer esto, se ha inventado un protocolo que se llama árbol de expansión. El árbol de expansión es un subconjunto de enlaces que forman un árbol sin ciclos y todas cubren a los switches. Todos los switches son alcanzados. Entonces, todos los switches reenvían, como si estarían reenviando de manera normal, dentro del árbol de expansión. Y los broadcasts van a ir directamente a la raíz del árbol y recién bajar a las ramas. ¿A qué me refiero? Esta es la topología original, donde obviamente existe un ciclo aquí, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Entonces, el spanning tree tiene que buscar alternativas para que se evite. Una forma sería de que escojamos este nodo como raíz y a partir de este nodo raíz lleguemos a todos los demás. Entonces, en los caminos que llegamos, estos enlaces se los considera activos y se desactiva los enlaces que no son parte del árbol. En este otro caso hemos escogido como raíz este switch de aquí abajo y los caminos son estos otros. Fíjense que podemos buscar n caminos eligiendo un nodo raíz y los demás se vuelven inactivos. Los inactivos están inactivos por software, no son desactivados, no están desenchufados. De tal manera que si este enlace falla, nuevamente corre el protocolo otra vez y este enlace se activa. Y tenemos justamente la presentación con las raíces elegidas. Este algoritmo de spanning tree tiene que ver que todos los switches corren el mismo algoritmo al mismo tiempo. Ninguno de estos inicialmente tiene información. Todos operan en paralelo y mandan mensajes. Pero siempre se alcanza la mejor solución. Entonces, esto se asegura que haya una solución altamente robusta. Cualquier topología sin ningún tipo de configuración. Se adapta a cualquier falla de enlaces o de switches, sin problema. Esta es la persona que ha creado el algoritmo. También ha creado uno que vamos a ver en el siguiente tema, el subsiguiente tema, que tiene que ver con encaminamiento de estado de enlace. ¿Cómo funciona el algoritmo? Primero se elige el nodo raíz del árbol. ¿Cómo vamos a saber cuál es el nodo raíz? No es azar, nada es azar. El nodo raíz se elige por la dirección más baja que tenga los switches. Entonces, mirando muy tarde. Esta es la práctica, todavía no vamos a ver la práctica. Entonces, se elige el nodo raíz del árbol. ¿Está bien? Entonces, cada switch tiene una dirección MAC, tal como las máquinas con su tarjeta de red tienen una dirección MAC, cada switch tiene una dirección MAC. Entonces, el algoritmo lo que hace es publicar su dirección MAC y la menor de todos los switches publicados se elige como raíz. Y todas tienen que ir en torno a la raíz. El árbol va creciendo
en distancias lo más corto posibles hacia la raíz, usando las direcciones más bajas cuando tenemos 2 o 3 posibles caminos. Pues de los 2 o 3 posibles caminos, se escoge el que tenga la dirección más baja, en cantidad de saltos y en cantidad de dirección baja. Se apagan los puertos para que no se reenvíe, si ellos no son parte del árbol de expansión. ¿Está bien? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Cada switch inicialmente cree que es el nodo raíz. Todos los switches parten con la idea que son el nodo raíz. Utilizan un conjunto de 3 elementos. El primero corresponde a quién soy. En este caso soy el switch C. ¿Está bien? Aquí me está indicando que el switch A es el nodo raíz. ¿Y cuántos saltos desde donde estoy al nodo raíz me tocan? 2 saltos. De esa forma se lee esta parte. ¿Está bien? Pero inicialmente ellos parten de que son nodos raíz. Entonces tendría que ser C, C, 0. Significa soy el switch C, el nodo raíz es el switch C, ¿y cuánto me cuesta llegar al switch C? 0 saltos. Ese es el principio, todos parten de ahí. Cada switch envía actualizaciones periódicas a sus vecinos con estos 3 elementos: su dirección del nodo raíz y la distancia en saltos al nodo raíz. Obviamente aquí estoy colocando C y estoy colocando A como ejemplo, pero lo que se manda son 48 bits de su dirección MAC como tal. Los switches favorecen a los puertos con distancias más cortas al nodo raíz con una dirección más pequeña. ¿Está bien? Se utilizan las direcciones más pequeñas para poder escoger entre distintos caminos alternativos. Aquí tenemos un ejemplo. Esta diapositiva la tienen ustedes en el Classroom para que puedan verlo con detalle, para entender con detalle. Pero vamos a empezar a jugar el algoritmo. Todos estos switches están en ciclo. Cada uno lo primero que hace es generar diciendo soy el switch A, el nodo raíz es el A, y me cuesta 0 llegar al switch raíz. Lo mismo el F, soy el switch F, el nodo raíz es F, y me cuesta 0 llegar al nodo raíz F. ¿Está bien? Es el primer round. Cada uno de ellos lo primero que hace es armar esa estructura. Mi dirección, la dirección del nodo raíz, y cuántos saltos me toma llegar al nodo raíz. Y lo manda a todos los vecinos que tenga. En el caso de A, va a mandar a C y va a mandar a E. En el caso de C, va a mandar a B, a D por 2 lados. ¿Está bien? Entonces, cada uno de ellos recibe. Por ejemplo, A ha recibido de C y de E. Si A recibe de C y de E, fíjense lo que está recibiendo. C, 0. E, 0. Entonces, ¿qué es lo que compara A? El nodo raíz. A es menor que C. A es menor que E, o al revés si quieren. C es menor que A, E es menor que A. La respuesta es no. Por lo tanto, A se queda con su nodo raíz. No actualiza nada. Veamos el caso de E. E, que había mandado o que tiene inicialmente E, 0, recibe de D y compara. D es menor que E, o E es menor que D. En este caso, D es menor que E. E debería actualizar aquí D, pero también recibe esta otra de A. Entonces, entre A y D, ¿cuál es menor? A. Así que la actualización va a ser E, A. ¿Y cuántos saltos me toma llegar a A? 1. Entonces, el siguiente valor que va a tomar el switch E va a ser E, A, 1. ¿Entienden? De la misma manera operan todos los demás switches. Ese es el primer round. Todos se actualizan con su primer round. Luego de que han hecho esto, mandan la información a todos sus vecinos, lo que ya tienen actualizado. Y simplemente lo que hacen cada uno de sus vecinos es actualizar lo que va llegando. Entonces, vamos a suponer que en este caso tenemos B. ¿Sí? Somos B. B no había actualizado hasta el momento nada, o sea, no le había llegado nada menor. Entonces era B, B, 0. Pero ahora le está llegando CA1 y FB1. Entre A aquí y B, ¿cuál es menor? A.
Entonces, A se compara con B. ¿A es menor que B? Sí. Entonces, este B tenemos que actualizarlo. Entonces va a ser B, A. ¿Cuántos saltos me toca para llegar a no A? En este caso B. No, 2. Entonces, mi valor se va a actualizar en 2. De esta manera, en el segundo round, muchos de los valores van a quedar actualizados. En el tercer round, en el cuarto round, etc. ¿Hasta cuánto se tiene que hacer esto? Hasta que ya no haya cambios. Y una vez que ya no hay cambios, entonces se supone que el algoritmo ha convergido, la red ha convergido, ya no hay cambios entre los siguientes rounds. Lo que se hace es empezar a buscar los elementos que ya no se están utilizando, y estos ya no son parte de la red. Ahora nuestro árbol de expansión parte de A, y puede alcanzar a E, puede alcanzar a C, puede alcanzar a D a través de C por el lado izquierdo, puede alcanzar a D a través de C puede alcanzar a B, perdón, a través de C, puede alcanzar a F a través de C, B y llega a F, con 3 saltos. Este es el árbol de expansión que hemos obtenido. Siempre va a existir un solo árbol de expansión. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo el nodo raíz en función de la dirección más pequeña. Entonces aquí tenemos el ejemplo y cómo funciona. ¿Está bien? Ustedes tienen ahora una práctica publicada que tiene que ver justamente con este algoritmo. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra diferentes switches que están conectados. Para hacer fácil, les he puesto números en lugar de letras. No importa si ponemos letras o ponemos números. ¿Cuál sería el switch raíz de estos árboles, de estos switches, perdón? ¿Alguien me puede contestar? S2. S2, exactamente. S2 tendría que la dirección más pequeña. Aquí abajo se les dice que justamente S4 significa que su valor es 4, S4 es menor que S7, les está explicando. Pero entonces tenemos S2. Entonces, inicialmente, ¿qué va a ser? S2, S2, 0. Este va a ser S3, S3, 0. Este va a ser S7, S7, 0. Nos mandan y cada uno actualiza. Simplemente actualicemos de S6, por ejemplo. ¿Está bien? Vamos a actualizar de ese 6 para hacer parte de su práctica. No tengo algo con qué marcar. Vamos a ver. No sé si puedo marcar sobre esto. Ya. No, no me permite marcar. No tengo una herramienta de edición de PDF. S6 recibe, o sea, inicialmente tiene S6, S6, 0. A todos de acuerdo, ¿verdad? Recibe de sus vecinos. Fíjense que S6 tiene vecino S5, a S4, a S3, a S7. 4 vecinos. Entre 5, 4, 3 y 7, ¿cuál es el menor? ¿Alguien me puede responder? S3. S3. Ok, entonces escogemos S3 como el nodo raíz. ¿Cuántos saltos me toma llegar a S3? 1. 1, ok. Entonces, esto va a quedar de esta manera después del primer round. Todos van a actualizar de esa forma. Entonces, el segundo round, esta información se va a mandar y cada uno de los nodos vecinos ya van a tener nodos actualizados. Entonces voy a volver a tomar en cuenta y voy a volver a decidir. De tal manera que al final me arme una curva. Me diga, partiendo de ese 2 tengo que ir por aquí, o por aquí, o a través de este y voy a llegar a este otro. Tal vez el camino más corto sea para ese 7 toda esta vuelta, no importa. Voy a lograr eso con justamente el algoritmo. ¿Está bien? ¿Está claro? Si no está muy claro,
en el texto tienen una solución. Espero que no sea la misma. No recuerdo cuál he puesto. Vamos a ver. Aquí tenemos una parte de problemas. Aquí está. No, no es la misma, ¿verdad? Sí, aquí tenemos un S1. En este ejercicio tenemos un S1 y sería el nodo raíz. Fíjense cómo se va haciendo el ejercicio. Entonces, esta es la primera. Obtenemos la segunda vuelta, la tercera vuelta. O sea, los rounds están por columnas aquí. Nos vamos a llegar a un cuarto, a un quinto, dependiendo de lo que hagamos. Y al final, ¿cuál es el resultado? Este es el árbol de expansión. Y esto es lo que ustedes tienen que mostrar. Que a partir del switch que tenga la dirección más baja, podamos alcanzar los switches de otras direcciones. Y esto se logra gracias al algoritmo, este ejercicio que se va haciendo. Primer round, segundo round, tercer round. Aquí hemos hecho más de 3 rounds porque no tenemos más de 3 saltos cortos entre los enlaces. Si tuviésemos una malla muy compleja, tal vez tendríamos que hacer 4, 5, 6 saltos. Pues aquí tienen el ejercicio resuelto para que ustedes puedan optar para resolver el suyo. Este es el suyo. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?